Iniciamos hoy una serie de encuentros con los protagonistas de la que va a ser nuestra 25 edición y vamos a tener, debido a las circunstancias que todos conocemos, vamos a potenciar la presencia online con nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a parte importante del equipo de la película que va a inaugurar nuestro festival, Vampus Horror Ties, y están con nosotros la productora y directora Erika Elizalde. Hola, Erika. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está el que ha tenido, bueno, un viejo conocido y amigo nuestro, Víctor Matellano, que el año pasado estuvo también con nosotros. Hola, Víctor. Hola, muy buenas. Está también con nosotros el director y dramaturgo Manuel Martínez Velasco. Bienvenido, Manu. Hola, muchas gracias. Y también, que no le veo, ahora sí, Isaac Ferrocal. Hola, Isaac. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la pregunta es para Erika, la primera pregunta, y es casi obligada. ¿Cómo arranca este proyecto, Erika, y por qué tu productora se involucra en él? Bien, pues a ver, te cuento. Esto inicia porque el año pasado Víctor realizó un cortometraje que es Llámame Vampus, ¿vale? En donde tiene evidentemente protagonista a Saturnino García con este personaje. Al ver este cortometraje, pues me llamó mucho la atención que fuera un personaje que tenía mucho humor negro y bueno, y que evidentemente Saturnino está fantástico, ¿no? En ello. Entonces, como se estaban poniendo muy de moda nuevamente todo el tema de las antologías, me pareció interesante poder hacer algo con esto que me llamó la atención y mi propuesta, ¿no?, es el hecho de poder hacer este largometraje. Víctor, el sábado pasado cuando vi la película quedé, pues la verdad, realmente pienso que merece, no sé si recibirá premios porque hay muchos compañeros que han hecho trabajos muy importantes, pero desde luego nominaciones estamos de acuerdo que las merece. El trabajo tan impresionante que ha hecho Saturnino García, lo comenté con él en la entrevista que le hice. Es que, claro, yo estaba viendo el viernes la película y durante toda la película estaba viendo a Saturnino y estaba viendo a Peter Cushing. Yo ya no sé si atreverme, Víctor, a llamarte Terence Fisher, ¿no? Porque Peter Cushing hizo todas sus más importantes películas con la Hammer, donde Peter era pues, el gran director, ¿no? Vamos a recordar títulos como La momia, El perro de Baskerville, Drácula o La maldición de Frankenstein. Cuéntame cómo ha sido, ¿por qué pensaste en Saturnino para que fuera el personaje Vampus? No se me va a ocurrir llamarle por su apellido, que lo sepáis. ¿Por qué pensaste en él como protagonista del personaje que es el hilo vehicular de todas las historias? Bueno, primero déjame que haga una pequeñísima, bueno, apreciación de decir que personalmente me hace muchísima ilusión que se estrene en el festival. Gracias. Porque además, bueno, para mí, bueno, pues es como también un poco como casa. Me he sentido siempre muy acogido por vosotros y me parece un marco absolutamente, bueno, pues muy interesante para esta historia y porque es muy cine español y vosotros yo creo que hacéis una defensa del cine español absolutamente fundamental y necesaria en el momento en el que estamos, ¿no? Después, hablando de Saturnino, bueno, pues sobre todo cuando había que componer, por un lado, que fuera un personaje que tiene unas referencias anglosajonas del cine clásico, de películas de Robert Wise o de referencias literarias de Robert Louis Stevenson, pero a su vez que tuviera un punto de casticismo, de españolismo, y que estuviese españolizado me parecía perfecto porque, bueno, le da ese carácter, ¿no? Por un lado, como tú dices, es verdad que tiene esa angulación en la cara que tiene Peter Cushing, exactamente, sí. Esos pómulos que se meten, esa forma aguileña de la nariz, que es absolutamente, vamos, un regalo para este tipo de cine, para el cine y para el cine de género. A su vez, tiene ese punto de herencia de Hidalgo, ¿no? De cultura, digamos, española, que le podía dar esa socarronería que necesitaba el personaje. Entonces, Víctor, sí, un segundo, Víctor. Sí que os agradeceré, por favor, que bajéis un poquito la cámara para... perfecto, vale. Gracias.
Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues referenciando a las revistas de cómics de los años 70 y 80, a las antologías de terror que se habían hecho anteriores, nos parecía que ese personaje, y sobre todo por su composición, nos daba la estructura que debía de seguir la película. Es decir, hay un personaje, como puede ser en Tales from the Crypt o en Cripshaw, que nos presenta las historias que nos da, que nos termina de alguna manera su idea de sus moralejas de las historias y dar pie a unas historias que son la parte seria, digamos, de la película, mientras que esto es el contraste y las pequeñas historias que hacen que rebaje un poquito la tensión y que entre el punto de humor. Con esa estructura se planteó toda la película y para que quedara de una forma bastante uniforme. Hablabas de actor, pero creo que es que todos los actores están y las actrices de esta película están francamente bien, porque además creo que es una película de personajes, no es un terror de tipos, como ocurre algunas veces en los mundos slasher y demás. Creo que es una película de personajes y que se han construido unos personajes con carne, con bastante que nos podemos identificar con ellos, y eso además es una cosa que siempre ayuda a los actores y actrices. Y además quienes aguantan la película son ellos, porque no es una película que, aunque tengamos efectos y demás, no lo hubiéramos podido resistir si no hubiera sido porque hay unos personajes dibujados y unas interpretaciones, no solo de Saturnino, sino de todo el elenco, que de verdad me parece absolutamente ejemplar. Luego te voy a hacer preguntas sobre los actores y sobre las presencias maravillosas de una de las varias de las voces más impresionantes que hemos tenido en nuestro país. Con el permiso de Manu, querría preguntar primero a Isaac, por si tiene que marcharse antes, Isaac. Mira, el otro día, bueno, encantada de conocerte, no nos conocíamos. Igualmente. El otro día tuve el placer de conversar con Nacho Guerreros, que, bueno, tuvimos una conversación maravillosa. Bueno, ha sido un descubrimiento para mí, no como actor, sino como persona. Y yo hablaba con Isaac, con Nacho, que el personaje, bueno, el corto que tú, la parte de la película, el segmento que tú has dirigido, es una historia que tiene un profundo terror psicológico. Hablaba con Nacho que su personaje me llegó a recordar en varios momentos la gran interpretación que hizo Antonio de la Torre en la película de Manuel Martín Cuenca, Caníbal. ¿Cómo has trabajado esta historia? ¿Por qué elegiste a Nacho y a Erika? Y sobre todo, ¿cómo fue la incorporación de uno de los más grandes actores que tenemos en nuestro país, con una voz increíble como es Víctor Clavijo? Bueno, pues la historia no quería que fuera una historia de terror al uso, tampoco quería que fuera una historia demasiado simplista. Yo quería profundizar un poquito en los tiempos que corren. Con esto quiero decir que quería construir un personaje que de alguna manera sintiera una frustración en base a lo que él ve en las redes sociales, la vida de gente famosa o un poco la vida de todo el mundo que siempre pone los momentos más felices de su existencia, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que va formando una especie de frustración para las personas que pasaron de ver a sus ídolos en una revista a ver sus casas, a ver su día a día, a ver sus éxitos a través de las redes sociales, ¿no? ¿Podéis bajar un poquito la cámara? Ay, perfecto, gracias, Isaac, gracias. Vale, pues decía eso, que es un personaje que se va frustrando a raíz de ver que no consigue ese estatus que debería de tener, que él piensa que debería de tener como sus ídolos, ¿no? Esa vida perfecta, esa gran casa, esa mujer maravillosa, un perro, hijos. Y de alguna manera, por supuesto, dentro de las taras que pueda tener este personaje, todo esto va haciendo mella y va cayendo en una espiral en la que pues termina intentando hacer de alguna forma su vida perfecta, ¿no? Y a base de una primera cita donde conoce a alguien invidente, que de alguna manera era mucho más posible manipularla, surge una segunda cita mucho más intimista, donde, bueno, pues se presenta a lo mejor pues con más gente, va a venir más gente, va a ser una noche en una casa rural maravillosa jugando a juegos, tal, y entonces ella descubre que esta persona trama algo, ¿no? Todo esto
yo no sabía quién podía hacer este personaje, ¿no? Es un personaje bastante delicado, ¿no? Y fue Víctor Matellano quien me propuso a Nacho. Claro, todo el mundo conocemos a Nacho sobre todo de la comedia de La que se avecina. No sabía cómo podía funcionar, pero sí que es cierto que vi un par de cortometrajes que tenía y que funcionaba muy bien en drama. Aparte, estuvimos viendo la fotografía un poco en blanco y negro para ver, porque iba a ser en blanco y negro, para ver cómo quedaba en cámara, sus gestos. Porque sí que es verdad que siempre tienes un poquito de miedo de que la gente, el público, tenga una reacción opuesta y que diga, bueno, pues es que es Coque de La que se avecina. Pero no, enseguida vimos que podía funcionar y todo lo contrario. Creo que ha hecho un papel excelente, que es un golpe al espectador de pronto ver a Nacho interpretando un papel así de serio, de dramático y de turbio. Y luego con el personaje de Erika Sanz, un poquito lo mismo. Lo que pasa es que Erika la conocía, quería trabajar con ella, ha trabajado en cortometrajes conmigo y yo sé que ella iba a trabajar un personaje mucho más profundo en cuanto a ser una persona invidente. No quería que fuera una chica con un bastón y dices, vale, es que va con un bastón, eso quiere decir que no ve. No, quería que se asesoró con una persona invidente y no solo atendió a los consejos de una persona que no ve, sino que ella misma se fue empapando pues, de sus gestos, de sus ojos, y ella lo que hizo es, de alguna manera, meterse dentro de esa persona que tenía delante. Por eso vemos un personaje tan trabajado y es mucho más realista. Estás viendo a una persona invidente con una persona que sabes que no está bien de la cabeza, que algo falla, y entonces se conforma una escena mucho más realista, más dramática, más potente y, por supuesto, dando ese giro creepy que necesitaba la historia para que todo fuese un conjunto de historias dentro de los parámetros que queríamos hacer, que era una especie de Al Francisco presenta o Historias para no dormir. Exacto. Muchas gracias, Isaac. Quiero preguntarle ahora a Manuel. Manu, hola Manu. Hola, bienvenido de nuevo. Pues bueno, te voy a decir, fíjate, nada más empezar, lo mismo que te ha dicho Víctor, porque sí. uno de los primeros premios que dieron a cortometrajes míos fue en el Festival de Cine de Zaragoza, el premio a la mejor actriz a un corto que yo había hecho en la ECAM, que se llamaba Cambio de agujas, y fue el primer premio que nos dieron fuera de Madrid. Era la primera vez que viajábamos a un festival donde nos daban un premio en ese mismo auditorio. Fantástico. Y yo pensé, ojalá volver aquí algún día a este festival con una película y que eso vaya a suceder mañana me hace muchísima ilusión. Pues nos alegra muchísimo que estés así de feliz. Bájate un poquito, por favor, bajar un poquito la cámara, que solo se te... Ay, perfecto, gracias. Manuel, quería comentarte, en primer lugar, siempre es de todos conocido que cuando se rueda un cortometraje, por el entusiasmo que pone todo el mundo, se crean pequeñas familias, ¿no? Sí. Tú has desarrollado tu carrera como directora y has realizado numerosos, bueno, comenzaste en el 2003 con el corto Los niños del jardín hasta que has llegado a la boda, ¿no? Has hecho 7 cortos más. ¿Es verdad? ¿Sientes que cuando ruedas con un cortometraje se crean mini familias o así, por llamarlo de alguna manera? Y te hago ya una segunda pregunta. ¿El cine fantástico y de terror para ti, como género, es próximo? ¿Está próximo a ti como espectador? Pues mira, con la primera pregunta de las familias, yo tengo la suerte de que todo lo que he hecho en el audiovisual me han dejado colaborar con mis mejores amigos, con gente, con la familia que tú eliges. En este segmento, La boda de Vampus Horror Tales, el proyecto me lo ofreció Víctor Matellano, que es un amigo mío desde hace muchísimos años. Hemos hecho muchas cosas juntos. En el reparto, Félix Gómez y Elena Furiase son amigos míos desde hace muchísimos años. En el equipo pude trabajar también con grandes amigos míos como es Víctor, como es Antonio Durán e Irene Soler, con los que he trabajado muchísimas veces. Es decir, tengo la suerte de que la productora Erika me lo ha permitido y el rodaje de La boda es no solo lo mejor que me ha pasado en 2020, sino una de las mejores experiencias profesionales de mi vida, porque era hacer una película con mis mejores amigos. No le podía pedir más a la vida. Y en cuanto al fantástico y al terror, a mí son algunos de los géneros que me gustan más. Yo siempre intento llevar todo lo que hago a este terreno. Te diría que todos mis cortos tienen esta temática, no de terror, pero también de fantástico. Siempre hay un elemento sobrenatural que incide en la vida de los personajes en casi todo lo que hago, si no en todo. Y aparte de cortometrajes y teatro, que también tiene siempre un componente sobrenatural cuando trabajo en teatro,
Yo trabajo para diseñadores también de moda, he hecho algunos fashion films y el primero que hice fue para Ágata Ruiz de la Prada y también le dije, mira, Ágata, yo te voy a hacer un fashion film estupendo, vamos a ver tu ropa preciosa, pero me gustaría que hubiera un elemento de terror. Le dije, me gusta mucho Gremlins y me gustaría hacer una historia en la que los Gremlins o unas criaturas por la noche se meten en tu taller y hacen ropa. Es decir, que incluso en los fashion films, en teatro, en cine, en televisión, siempre intento meter un componente sobrenatural. Es el MacGuffin de la mayoría de mis historias. Y cuando Víctor me pasó el guión de Yolanda García Serrano, y que es una historia de una boda, de una chica que tontea con el amigo del novio, y yo iba pasando las páginas diciendo, me gusta, pero ¿cuál es el giro final? Y cuando vi el giro final dije, esto es lo que quiero hacer, y me pareció maravilloso y me lo he pasado genial. Has mencionado a los dos protagonistas de tu segmento de la película y que son dos maravillosos actores, siempre lo he dicho. Elena Furiase la descubrí cuando participó en aquella serie donde han salido tan buenos, exactamente, tan buenos actores. Una serie de la que ha salido Blanca Suárez, Ana de Armas. Exactamente, una gran cantera de gente joven, pero que han demostrado, ya me lo parecían cuando estaba viendo la serie, que realmente han tenido una progresión maravillosa. Y un grandísimo actor como es Félix Gómez, hace muy poco, hace un par de años estuvo aquí con nosotros en el Teatro Principal, interpretando La golondrina de Guillem Clua con dirección de Josep María Mestres, que ya sabes, Manu, que es uno de los más grandes directores de teatro que tenemos. Bueno, ¿cómo ha sido? Bueno, con Félix, aparte que sean amigos, que yo entiendo que hay un vínculo especial, supongo que te habrán aportado una profunda seguridad trabajar con dos actores tan espléndidos, ¿no? Es que fíjate, rodar esto ha sido muy fácil. Primero, te dan un guión tan sólido como un guión de Yolanda García Serrano, de doña Yolanda García Serrano, donde cada diálogo es prodigioso. Un director de fotografía como David Cortázar, que te da muchísima seguridad porque ha hecho una luz y una atmósfera que has visto espectacular. Y luego dos actorazos como Elena Furiase y Félix Gómez, que tienen tanta mili, tantas tablas. Yo estaba muy tranquilo, entonces dije, voy a ir a disfrutar, voy a ir a pasármelo bien, voy a poner mi poquito granito de arena porque sé que todo está en muy buenas manos. Los personajes, yo hablé mucho con ellos porque a mí lo que me gusta mucho en las historias de terror, en el cine en general, es el punto de vista del espectador. Y esta es una historia en la que primero te cae bien ella, luego mal, luego él. Estamos siempre jugando con el punto de vista de quién tiene la razón en estos dos personajes. ¿Quién es bueno, quién es malo? Bueno, no hay ni blancos ni negros, son grises. Esto lo hablaba con los dos. Y ensayamos mucho y les dije, a mí me gustaría hacer planos largos para que estéis tranquilos, para que desarrolléis los personajes. Te digo de verdad, no se equivocaron ni una vez. No hubo, repetimos muchas tomas para perfeccionar y que cada toma fuera mejor que la anterior. Pero no se repitió, te lo digo de verdad, ninguna toma por ningún fallo de ningún actor. No es que sean buenos actores y unas personas maravillosas a las que quiero, es que son unos excelentes profesionales. Todos estos tochos pero cuando ensayábamos en mi casa, porque se venían a casa, ensayábamos, hablábamos, ya se lo sabían, se sabían todo el texto. Y eso demuestra que tenemos una cantera en este país de actores absolutamente prodigiosos. Elena y Félix están espectaculares en la boda. Y quiero que lo veáis mañana en el festival para que os deis cuenta de que digo la verdad, están maravillosos. He visto la película, evidentemente, y firmo todo lo que estás diciendo. O sea, están increíbles los dos. Gracias, Manu. Quiero hablar con Víctor, por favor. Bajar un poquito la cámara para que un poquito para arriba, un poquito. ¡Ay, perfecto! Bueno, Víctor, quiero comentarte varias cosas. Primero, me ha fascinado la fotografía. O sea, David Cortázar, que ya colaboró contigo en Regresa el CEPA, ha hecho un trabajo increíble. Bueno, es que qué buenos profesionales tenemos en nuestro país. Es que, bueno, es para sentirnos orgullosos de todos vosotros. El rodaje ha sido en blanco y negro, es una película rodada en blanco y negro. Entiendo que ha sido un homenaje a las, ya lo habéis comentado, a las producciones de Historias para no dormir, etcétera, etcétera. Cuéntame un poquito y sobre todo, ¿por qué has vuelto a confiar en David para que hiciera la fotografía de esta película? David es muy creativo y aporta mucho, pero además es algo que se le tiene que pedir a un director de fotografía, además que es muy bueno para el sistema de rodaje como el que nosotros seguimos, que es bastante rápido. Esto puede parecer un poco gracioso, pero esto también
influye bastante. Yo creo que la parte de David que ha sido absolutamente importante es generar volúmenes dentro de las historias. Esto es muy importante. Y luego los contrastes y en los claroscuros es muy importante en este tipo de películas que en la parte oscura, en las oscuridades, es donde siempre vamos a generar la desazón. Es ahí donde el espectador no se va a situar en su zona de confort, siempre que encuentre una parte de la pantalla que está completamente oscura, porque no sabemos qué va a surgir ahí, ¿no? Eso era absolutamente importante. Y después el pensar todo en blanco y negro y que no tenga, vuelvo a decir, volumen, tenga relieve, era fundamental. Por eso el trabajo de David es fundamental. Y sí, es cierto, referencia tanto, por un lado, las producciones de décadas pasadas que utilizan el blanco y negro y el clasicismo del blanco y negro, que además ayuda para que las historias de alguna manera, cuando se vean dentro de 10 años, pues no hayan envejecido. Eso por un lado, pero también vuelvo a reiterar que referenciamos las revistas de cómics de los años 80, de 70 y 80, cuando estuvo el boom de las revistas de cómics de terror para adultos, que precisamente todas se hacían en aquel blanco y negro. De alguna manera era volver a esos orígenes. Hay otro nombre mítico que está supervisando los efectos especiales, que es nada más y nada menos que Colin Arthur. Bueno, entre sus trabajos 2001, Una odisea en el espacio, La historia interminable. Bueno, es que ya, si llegáis a decir que supervisa, no sé, se me ocurre ahora, el maquillaje, Dick Smith, ya hubiera sido tremendo, ¿no? Bueno, ¿por qué contactas con él? Y si fue especialmente difícil o no lo fue, Víctor, porque a veces contar con estas personalidades tan importantes es toda una aventura. ¿Cómo fue llegar a él? Bueno, yo con respecto a Dick Smith, que lo admiro muchísimo, vamos, Colin Arthur hace unos efectos de maquillaje absolutamente maravillosos, pero Colin ha estado en todas mis películas. Colin ha estado en todas. Ha hecho conmigo todas menos los documentales. Perdona, Víctor, ¿podéis bajar un poquito la cámara? Se ve un dedo ahí. Se ve. Ahí, perfecto, gracias, muy amables. Aunque menos en los documentales, aunque en Zarpazos también sale él hablando, menos en los documentales, Colin ha hecho todas mis películas. Y te digo que trabajar con Colin es de las cosas más fáciles del mundo. Es absolutamente fácil siempre trabajar con él. Es también muy creativo y además enseña a todo el mundo. Los trucos de mago para él no son como tales. Es decir, que los hace fáciles. Y a veces el efecto más complicado se trata solo de utilizar la técnica más fácil de todas. Y siempre me hace mucha ilusión que utilicemos ese Collins Claret, que es esa sangre de color clarete, que aquí la veremos claro, obviamente, en blanco y negro. Ese Collins Claret es su marca de fábrica que se utilizó tanto en películas como El Resplandor, y también, por ejemplo, en El baile de los vampiros. O sea, que bueno, siempre saber que es la misma fórmula. Y en Alien, porque el momento en el que cortan la cabeza al androide, eso es sangre de Colin Arthur sin el colorante rojo. O sea, esa leche blanca que le sale a Ian Holm. A Ian Holm, eso lo hizo Colin Arthur. Con Colin siempre es fácil. Pero mi experiencia, además, y pasa lo mismo con los actores y demás, es que a veces es mucho más fácil con los grandes. Siempre mucho pasa eso, ¿eh? Te lo firmo. No siempre. O sea, bueno, pero casi siempre. No siempre, pero cuando te encuentras con un grande que tiene esa grandeza, además esa tranquilidad y esa serenidad de que ya ha demostrado todo al mundo y no tiene que demostrar nada a nadie, si encima es un poco generoso, no, en fin, va a ser todo fácil. Quiero preguntar ahora a Erika, por favor, si podéis pasarle. Perdón, ya casi que tenemos que ir terminando. Sí, ya, última pregunta, Erika. Tú diriges cumpleaños, quiero que me hables un poquito del trabajo de este trabajo y, sobre todo, no quiero que nos despidamos
sin que me habléis, o bien tú o bien Víctor, de la presencia imponente de Claudio Rodríguez y de Héctor Cantoya. Estupendo. Pues mira, te hablo un poco de Cumpleaños. Cumpleaños es para mí un terror, un tipo de terror conceptual, ¿vale? Es una historia de amor de chicas que tiene que ver con el género un poco slasher, ¿vale? Pero le he querido dar un Baja poco... un poquito, por favor, perdóname, Eric. Ay, perfecto, Sí, gracias. perdón, que soy más bajita que el resto. Gracias, gracias. Que te decía, un poco que tiene que ver un poco con el género slasher, ¿vale? A mí Se ha quedado la imagen congelada. me gusta decir que, digamos, hola, O sea, ahora sí, se ha quedado un poquito, unos segundos la imagen congelada. Adelante, Erika, adelante. Vale. Te decía que me gusta decir mucho que esta es una historia que es un poco una estructura de muñecas rusas, ¿no? Como se dice, porque es una estructura dentro de una estructura, ¿vale? Que se ve principalmente en la parte final, donde hay como un giro, ¿no? Típico de todo el tema de las historias de terror y que, bueno, no puedo contar mucho para no hacer spoiler sobre ello. La protagonizan Dunia Rodríguez, Montse Pla, está Daniela Dardanelli y también tenemos la participación de Miki Molina. Y una de las cosas más bonitas de esa historia es que se hace en el Tren del Terror, que es aquí en el Museo de Cera, con lo cual he tenido la posibilidad de tener un decorado, o sea, fantástico y que considero que también es un personaje más dentro de la historia. El guión es de Ignacio López Vacas y la verdad que estoy muy contenta porque me dio mucha libertad para poder acercarme a la historia, ¿no? Y poder, bueno, ponerle un poco mi impronta en sí misma. Y por último, lo que te he preguntado por la presencia de Claudio y de Víctor, ¿no? Víctor, ¿quieres venir a decir también de esta pregunta? A ver, era importante también tener como esas voces, ¿no? Clásicas, ¿no? Del género en sí y es algo que creo que se consigue muchísimo en el caso de Héctor, ¿no? Cuando lo escuchábamos decir estas inicios, ¿no? Los nombres de las historias, ¿no? Con esa voz tan suya, me parece que eso hace que entremos ya a las historias, ¿no? Como con una predisposición diferente, ¿no? Y bueno, y hemos tenido la gran suerte de poder contar con él en esto y me parece que sin lugar a dudas suma muchísimo a todo lo que hemos generado. Queremos recordar, con tu permiso, Erika, que Héctor, bueno, ha doblado nada menos que a Marlon Brando en Superman, a Robert Duvall en Apocalipsis Now o a Gary Cooper en Campanas a Medianoche. Y Claudio Rodríguez, pues es que lo de Claudio Rodríguez es algo también impresionante. A Charlton Heston en El planeta de los simios o a Richard Harris en Harry Potter, La piedra filosofal. Exacto, son dos nombres bueno, que están en lo más alto. Enseguida que escuchas sus voces, las reconoces en el Claro, sí. Yo ya había trabajado con los dos. Ellos habían estado, ellos estuvieron en el doblaje de Parada en el Infierno. Después con Héctor he hecho otro trabajo posterior y con Claudio Rodríguez está en el documental, en mi documental Regresa al Cepa, porque él fue el director de doblaje del Crimen de Cuenca. Entonces, yo como soy un amante de los actores de doblaje clásicos, ni lo dudé en el caso de Héctor, se lo pedí y me pareció muy importante. Lamentablemente, Claudio ya había fallecido cuando rodamos la película, pero en concreto este animatronic es un animatronic del Museo de Cera de Madrid y él ya lo había puesto en voz en los años 90, o sea que existía posteriormente. Yo tengo una anécdota muy bonita con ellos dos doblando y con Ramón Langa. Y es que les dije en una ocasión, digo, hoy estoy muy feliz. Bueno, el día que dobló, además, la primera vez que dobló Héctor estaba Manolo García y yo llegué con una camiseta de Superman. Me hice una foto con los dos porque eran, claro, el padre y el hijo en Superman. Sí. Pero además, en este caso, cuando estuvieron los tres, yo les dije, estoy con 3 Dráculas. Y es que, claro, Claudio Rodríguez fue el Drácula viejo cuando de la caracterización de Gary Oldman, del Drácula de Coppola, lo hace Claudio. El primer Drácula de Terence Fisher que se vio en televisión española, el Christopher Lee, lo hizo Héctor Cantoya.
Y Ramón Langa acababa de hacer Drácula en teatro con Emilio Gutiérrez Cava. Y les dije además eso, digo, me hace mucha ilusión hoy porque estoy con 3 Drácula aquí. Muy bien, pues gracias a los 4 por estar con nosotros. Y nada, esperamos ya, estamos deseando ver la película en la maravillosa Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y esperamos que seáis felices. Gracias por atendernos. Disfrutaremos. Chao, un abrazo, chao, chao.